Volvamos un poquito atrás a los diagramas de señales y trabajemos un poquito esta noción. Concretamente, voy a agregar una página nueva y voy a pegar los diagramas de señales y de hecho voy a insertar un espacio entre medio. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es analizar la energía de las modulaciones representadas por este diagrama de señales. Entonces, en particular, queremos hablar de la energía media por símbolo a partir de estos diagramas de señal. Y antes de entrar en ese detalle, voy a simplemente duplicar el diagrama de 4PAM y voy a pegarlo aquí arriba y llamar a esto 2PAM, que no es otra cosa que nuestro viejo y querido NRZ, modulación binaria, por ejemplo con pulsos rectangulares o pulsos rectangulares a una cierta amplitud y una cierta duración, y aquí intencionalmente solo dejé S0 y S1 para que quede adecuadamente anotado el diagrama. Y lo que quiero hacer notar es que acá, en estas posiciones, coinciden los símbolos más cercanos al origen, los símbolos de puntos de señal que hemos nombrado de forma distinta. Aquí es S0 y S1, aquí es S1 y S2, aquí es S3 y S4, pero en esencia los puntos más cercanos al origen están a más y menos raíz de E desde el origen, a raíz de E distancia desde el origen. Y recordemos también que estos valores siempre resultaban de 2m más 1 más m mayúscula, perdón, 2m menos 1 más m mayúscula multiplicado por raíz de e, y según el valor que tiene este número m-ario, entonces hay 8 o 4 o 2 de ellos, ¿no es cierto? Y se va dando este coeficiente. En todos los casos, sin embargo, lo que tenemos en el eje de abscisa es x-check, es la variable de decisión que entra al dispositivo de decisiones. Este x-check que entra al dispositivo de decisión, y sabemos que el dispositivo de decisión tiene alguna forma de escalera que define por tramos las distintas regiones de decisión, tal como lo vimos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí en el caso de 4PAM tenemos esta región de decisión. Ahora, dado todo este contexto, lo que habíamos visto es lo siguiente. Habíamos visto que si aumenta el número m-ario, aumenta el tamaño de la modulación, entonces también aumenta la energía por símbolo. Y esto, de hecho, si volvemos atrás, aquí habíamos visto la energía medio por símbolo, E símbolo, ¿no es cierto?
es una suma ponderada de energías de cada uno de los símbolos M-arios, y en el caso de M-PAM encontramos que esa expresión en términos de esta unidad E, esta unidad raíz de E en el diagrama de señales, escala con M al cuadrado. Entonces, si M aumenta, entonces por supuesto la energía media por símbolo aumenta. Y eso en cierta forma lo tenemos aquí a la vista, porque si M aumenta hay más símbolos de amplitud grande, de una amplitud cuya magnitud es grande, y si M es pequeño, entonces esos símbolos no están, por lo tanto es natural que estos símbolos contribuyan a aumentar la energía media por símbolo. Ahora, si es que M crece, también crece el logaritmo en base 2 de M. Y el logaritmo en base 2 de M, del número binario, es la cantidad de bits que lleva cada símbolo. Y eso lo tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí en el ejemplo de una modulación 4PAM, tenemos 4 símbolos posibles. Los símbolos se van agrupando de a 2 para dar una de 4 posibles modulaciones, uno de 4 posibles símbolos. Y entonces vimos, de hecho, lo discutimos, de que cada símbolo representa log 2 de m bits. Entonces, si en un tiempo de símbolo hay log 2 de m bits, en el momento en que crece el número M-ario, significa que dentro de un tiempo de símbolo tal vez crece la cantidad de bits que se representan y que se transmiten con ese símbolo M-ario. Por lo tanto, al aumentar log 2 de m, también aumenta la tasa de bits de la transmisión. Es una transmisión de mayor tasa de bits. Esto, por supuesto, es a valor de t, a valor de tiempo de símbolo constante. Ahora, cuando uno quiere comparar el desempeño de una modulación M-aria con otra, lo que interesa es ser justo. La comparación tiene que ser justa. Si una modulación M-aria tiene una cierta probabilidad de error, que ya vamos a aprender a calcular, y otra modulación M-aria tiene una probabilidad de error más alta, no necesariamente significa que esa modulación sea peor. ¿Por qué? Porque si volvemos acá, tal vez una modulación que tiene una tasa de error más alta es una modulación que acarrea más bits en cada símbolo o tiene una cantidad de energía distinta que se invirtió en cada símbolo. Entonces, para poder no solo hablar de probabilidades de error en modulaciones M-arias, necesitamos también poder hacerlo con ciertos criterios de justicia. Y el primer criterio de justicia tiene que ver con identificar, según el número M-ario, la energía media por símbolo y normalizar de alguna forma por esa energía. Entonces, interesa en particular mantener el símbolo constante. Y para mantener el símbolo constante, en el sentido de invertir una cierta cantidad de energía por cada símbolo y generar este sentido de justicia, cuando varía m, hay que redefinir E, esta unidad básica que estamos usando para determinar la escala del diagrama de señales. Hay que redefinir E para cada caso, para cada
caso M. Y concretamente es simplemente despejar. Aquí vamos a usar el ejemplo de MPAM, donde encontramos que E símbolo se relaciona con E y a través de M mediante esta fórmula. Entonces simplemente despejamos en esa fórmula E y obtenemos esto es igual a 3 E símbolo dividido por M al cuadrado menos 1. Entonces fíjense lo que ocurre, que en este caso, si es que M crece, el número ario crece, automáticamente implica que el valor E decrece. Este valor de referencia E decrece, es decir, si es que partiendo de una modulación 2 PAM queremos una modulación 4 PAM que tiene la misma energía media por símbolo, este valor E y por lo tanto 3E y menos 3E tienen que encogerse. Y de igual forma, si es que queremos que una modulación 8 PAM tenga la misma energía por símbolo que esta modulación 4 PAM encogida, misma energía media por símbolo que esta modulación 2 PAM, entonces este valor de E y por lo tanto raíz de E tiene que encogerse aún más. Entonces, cuando uno utiliza o representa estas modulaciones con el mismo, la misma energía por símbolo, así, a misma símbolo, vuelvo atrás un par de páginas y voy a volver a copiar estos diagramas, pero excluyendo estos puntos y excluyendo estos puntos y simplemente tomando esto como un gráfico de referencia. Lo voy a copiar, me lo voy a llevar a la próxima página. Ahí sí. A ver. Estoy copiando. Ahí lo tengo. Y me lo llevo a una página nueva. Ahí está. Esto aquí no lo necesitamos. Este aquí tampoco. Entonces, con respecto a 4 PAM, una modulación 8 PAM va a estar más encogida, es decir, tenemos tal vez esos puntos de señal, un poquito más amplio tengo que hacerlo. Por ahí. Ahí sí. No, creo que ahí quedó demasiado grande. Estoy tratando de ilustrar un cierto balance entre algunos puntos como estos puntos interiores que aportan con menos energía que estos puntos interiores, pero a la vez hay algunos puntos exteriores como estos que aportan más energía que los puntos exteriores de MPAM, de 4 PAM, pero en suma, como energía media por símbolo, esta es igual a la energía media por símbolo de acá. Y de igual forma, en el caso de 2 PAM, tenemos algo como por ejemplo, eso, donde
la energía media de estos dos es igual a la energía media de estos 4. Y de esa forma, entonces, normalizando por el valor de E, y aquí podríamos hablar de un raíz de E supra 2, aquí podemos hablar de un valor de raíz de E supra 8, y esto aquí vendría a ser un equivalente a raíz a E o raíz de E supra 4. Son distintos valores de este tamaño E o raíz de E que permiten hacer la energía media por símbolo igual en ambos casos.